Hola, muy buenos días. Hoy vamos a iniciar con la clase de compuerta común y drenador común, que son las dos configuraciones que nos faltan de las 6 configuraciones posibles. Ya vimos 4. ¿Verdad? Entonces, como un transistor bipolar, tenemos la configuración de emisor común, la configuración de base común y la configuración del seguidor. Ese es el resumen porque tienen más componentes. ¿Verdad? Les falta la parte de polarización y dijimos que la solución de los circuitos es un eh, análisis de superposición. Entonces, cuando hacemos análisis de superposición, primero hacemos gran señal con las fuentes de CD, apagando las fuentes de corriente alterna. ¿Verdad? La idea general es que las fuentes de corriente alterna las apagamos, resolvemos el circuito en CD con las ecuaciones de los modelos. Entonces, para el transistor bipolar podemos poner el modelo de 0,7, ¿verdad? La tensión base emisor es 0,7, o que la tensión base emisor es VT logaritmo natural de IC entre IS, que es la ecuación de Shockley. Eh, el modelo de CD es un modelo no lineal, pero lo aproximamos por 0,7. En ingeniería hacemos muchas aproximaciones de este tipo y 0,7 funciona muy bien para resolver nuestro sistema de ecuaciones, ¿verdad? No es lo mismo aproximar la exponencial, esta es la recta de carga, con una ecuación de tensión constante que es completamente vertical, no es lo mismo, pero el resultado es muy cercano, entonces se vale. Y en corriente alterna lo que dijimos es que en lugar de usar la exponencial, aquí el curso debería llamarse cómo evitar usar el modelo exponencial. En corriente alterna, em, lo que tenemos es que si el punto de operación está por aquí, yo no quiero usar la exponencial porque eso me da sistemas de ecuaciones muy complejos. Entonces, lo que hacemos es que localmente aproximamos esto con una línea recta. La línea recta era la transconductancia, que es la pendiente, y cerca de los bordes de esa ecuación exponencial vamos a considerar que es una ecuación lineal para poder hacer superposición con un modelo lineal, que es el modelo de pequeña señal. El modelo de pequeña señal consiste en aplicar el estímulo, multiplicar la tensión base emisor por la constante Gm para sacar la corriente y ya ese modelo lineal me permite resolver. Entonces así evitamos la exponencial en los dos lados, en CD porque usamos el modelo de punto 7 y en CA porque usamos el modelo de transconductancia. Para el MOSFET no es diferente. Entonces la última clase lo que estuvimos viendo fue el amplificador de fuente común. Si esta es la compuerta, este es el drenador y esta es la fuente, el circuito es fuente común. Hoy tenemos que ver otras dos. Entonces aquí está la presentación y como siempre tiene un dibujito en la portada, que es un amplificador de los antecesores de tubos al vacío. Estos seguro son tubos de alguna marca ahí extraña que ya no conocemos, ¿verdad? Las empresas han ido cambiando y eh, la mayoría de transistores que compramos ahora, pues no vienen solitos. El curso se llama circuitos discretos porque uno puede ir y comprar un transistor individual, ¿verdad? Yo puedo ir y comprar un transistor. Uno viejito es el 7002, que lo usamos mucho en los exámenes porque tiene un modelo que todavía se consigue, pero es un transistor que ya está viejo. Entonces, mucha de la electrónica actual se hace con circuitos integrados. Y eso es el curso que sigue, ¿verdad? Estamos llevando discretos que son transistores individuales y vamos hacia circuitos integrados donde, por ejemplo, podemos tener un solo chip, amplificador, como el LM,
LM386, que este es un amplificador optimizado para aplicaciones de audio. Ese se puede buscar, ¿verdad? LM386. El curso no es de esto, pero es un amplificador de potencia de audio de bajo voltaje y alta eficiencia. Entonces, ya uno no se quiebra tanto la cabeza diseñando el circuito por dentro, excepto que uno quiera estudiar diseño de circuitos integrados, analógicos o digitales, que también es una línea y pues es muy entretenido dibujar todos los transistores y calcularle todas las cositas, pero ya tenemos chips que amplifican bastante bien. Entonces, vamos a continuar viendo con puerta común y después en la presentación viene drenador común, que son los dos que nos faltan para completar la materia de amplificadores. Y en el curso, para el primer examen, también vamos a revisar un capítulo que es el de etapas de salida. Tradicionalmente queda olvidado al puro final del programa, pero esta vez vamos a verlo más cerca del principio, porque de estos amplificadores, los seguidores ya son etapas de salida, entonces vamos a estudiarlos también un rato. Pero bueno, mucha introducción. El objetivo que tenemos que desarrollar para estos amplificadores siempre es encontrar la ecuación de ganancia, de impedancia de entrada, de impedancia de salida. Eso es lo básico que se le estudia a cualquier circuito amplificador. Entonces, si está el circuito, queremos ver qué tan compatible es con una fuente que tenga resistencia parásita y por eso necesitamos impedancia de entrada. La impedancia de salida me va a dar una fuente, suponiendo que la fuente es un amplificador de voltaje, entonces me va a dar una fuente de voltaje, esto es V1, esto es A por V1. La resistencia de salida me dice el acople con la carga. Y si esto es RL, esto es RS, esto es VS, esto es ROUT, y la que está aquí, no le puedo escribir el nombre, pero esta es RIN. ¿Verdad? Con los tres parámetros que están adentro del triángulo, que son la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida, ya podemos caracterizar un amplificador. El circuito de compuerta común tiene este esquemático. Tenemos la entrada en el source, la salida en el drain y el gate es el común, ¿verdad? Entonces la entrada en la fuente, la salida en el drenador, la compuerta es la común. Y la compuerta se pone en potencial fijo, que es el potencial de polarización. Este es el núcleo porque le faltan partes, ¿verdad? Y por lo que sabemos de análisis de circuitos, las ganancias y las impedancias deberían ser muy parecidas a las del circuito de base común, porque habíamos dicho que con el transistor MOSFET o con el transistor bipolar no había tantas diferencias. Las ecuaciones se pueden demostrar, pero ya hemos hecho mucho modelo de pequeña señal, entonces los podemos ver con el formulario. Y lo que observamos es que, bueno, el circuito de base común era este, ¿verdad? Se parece mucho. El del formulario tiene una resistencia extra, además, esa la vamos a ver ahora en un ratito, pero sin resistencia, la ganancia de base común era GMRC. La ganancia de este nuevo es GMRD, porque tiene el mismo signo y la misma resistencia RD, que es la que convierte la corriente a voltaje. La impedancia de entrada es la impedancia desde el source de un transistor que ya estaba caracterizada aquí arriba. Es esta ecuación. Entonces es 1/GM. Y la impedancia de salida desde el drain es infinita cuando el transistor es ideal. Cuando no es ideal es RO, pero en un transistor ideal tenemos infinito. Entonces lo único que tenemos de impedancia de salida es RD. Si quisiéramos ponerle el efecto de modulación de longitud de canal, habría que poner las resistencias en paralelo. Y a esta uno se la puede poner, ¿verdad? Pero 1/GM es muy pequeñito, entonces esto aproxima a 1/GM. Las otras no, pero esta sí. Entonces la de entrada siempre va a ser 1/GM. Y aquí hay un ejemplo. Si le aplicamos en la entrada
una señal que varía y tiene un nivel de CD de cero, eso significa que puede subir y puede bajar. El circuito, vamos a asumir que ya está polarizado y que la corriente de drenador es de 0,5 miliamperios. Las preguntas, bueno, primero, antes de las preguntas, este es el modelo del transistor, dice W entre L es 50, mu NSOX es 100 microamperios metro al cuadrado, VTH es 0,5 y VDD son 0,8. Calcular cuál es la tensión de la compuerta en CD. Entonces, ¿cuál tiene que ser esta tensión de la compuerta VB? Esto no es voltaje de base, la B viene de polarización, entonces B es bias y bias es polarización. Lo que tenemos que hacer es colocar algún voltaje en la terminal de la compuerta y el rango de tensión del drenador es cuánto puede variar la tensión del drenador con respecto a un punto central. El punto central del voltaje hay que calcularlo. Luego dice determina el máximo valor permitido para RD y cuál es la ganancia máxima de esta configuración, omitiendo el efecto de modulación de largo de canal. Sabemos que la ganancia máxima de este amplificador iba a depender de el voltaje de alimentación. Era el único parámetro que limitaba la ganancia de los amplificadores discretos porque se cancelaban muchas cosas en la fórmula. Bueno, en este es un poco más complejo. Si fueran bipolares, sí queda solo VD. En este vamos a revisar, pero la idea base se mantiene. Para resolver, lo que tenemos que hacer pues, son muchas ecuaciones, pero pensemos cómo le entramos al problema. Em, el circuito funciona con CD y con CA al mismo tiempo. Eso es lo que hay que tener siempre en mente. Los análisis de CA me dan la ganancia y esas cosas, pero este problema me está preguntando por los valores de CD, ¿verdad? ¿Cuál es la tensión de compuerta? ¿Cuál es el rango de tensión del tenedor? Entonces vamos a hacer el análisis en CD y vamos a decir que este nodo tiene 0 voltios, que la corriente es medio miliamperio y que yo necesito aplicar un voltaje en la base, que es el voltaje V, perdón, en la compuerta, que es el voltaje de compuerta, que sería el voltaje VGS porque el source está a tierra. Bueno, está a un nivel de 0 voltios. No es tierra, pero tiene 0 voltios de CD. Y lo que ocupamos es calcular cuánto es VGS. Si yo tengo una ecuación que dice que ID es un medio de K', W entre L, VGS menos VTH al cuadrado, en este caso lo que tenemos es la corriente, porque sí la tenemos. K' es μ n Cox. Se le pone Cox prima, pero en el libro usan Cox. Entonces K' también lo tenemos porque está arriba en la lista de constantes. Y W entre L también. Otro, otra ecuación resumida, yo puedo escribir ID como un medio de K, porque estos son notaciones nada más. K es igual a K' W entre L. Y la ventaja de K es que es un parámetro que multiplica el voltaje. Entonces se llama el parámetro de transconductancia, que no es la transconductancia del transistor. Esta es como la transconductancia de CD. Así. Y entonces, si yo tengo la corriente, quiero despejar el voltaje, entonces le vamos a dar vuelta a esta fórmula, ¿verdad? La manera de darle vuelta a la ecuación es pasar el 2 a multiplicar, me queda 2ID, después paso el K a dividir, entonces me queda mu n SOx W entre L, y a la derecha me queda el paréntesis, entonces voy a sacar raíz, y creo que ya habíamos mencionado que este VGS menos VTH siempre es positivo cuando el transistor está encendido, entonces al final VGS es pasar el VTH a sumar. Esa fórmula también se puede aprender de memoria, se puede llevar ahí en el formulario y es lo que viene aquí. Entonces, tengo la ecuación del transistor, le doy la vuelta y le pongo los valores. Eso me da, ¿verdad? 947 milivoltios. Son 2 por la corriente entre la constante del transistor por 50. 50 era la razón de anchos.
Entonces, la compuerta tiene que tener casi 1 voltio para que este circuito funcione bien. Este voltaje tiene que venir de la polarización, entonces yo puedo poner aquí un divisor de tensión resistivo para ajustarlo y que me dé la tensión exacta, porque de eso depende la corriente principal por el transistor. La segunda pregunta era, ¿cuál es el rango de voltajes disponibles en la salida? Resulta que este transistor tiene un punto mínimo para la tensión en el drain y tiene un punto máximo. El punto mínimo responde a la ecuación de saturación. Entonces, yo no puedo permitir que el voltaje en el drain sea menor que VGS menos VTH. Tiene que ser mayor, como dice la ecuación, porque el transistor amplifica bien en saturación. En saturación dijimos que el transistor es una fuente de corriente controlada por el voltaje de la entrada, sería VGS. Entonces, esta condición es una restricción y lo que vemos es que el voltaje en el drain, como el source está a tierra, ¿verdad? Si yo tengo estas letras, yo tengo VDS, eso es lo mismo que el voltaje de un lado menos el voltaje del otro. Esa es la notación. Entonces, VDS en este ejemplo viene siendo lo mismo que VD menos cero, porque el source tiene 0 voltios. Y lo que decimos es que VGS es 0,947 y VTH es medio voltio, entonces el voltaje mínimo en el drain, solito, porque el source está a cero, es de 0,447. De manera que la onda puede llegar hasta el mínimo, pero no puede pasarse de ahí para abajo, porque si no el amplificador va a introducir distorsión y es una deformación en las ondas. Uno pone aquí una forma de onda senoidal completa y si uno pasa esta señal aquí para abajo, la señal se recorta. Muchas veces lo que se ve en el osciloscopio es que la señal viene, hace esto, pero ahí queda recortada. Después hace esto y queda recortada. Esos recortes son distorsiones porque ya no, la onda de salida no lleva la misma información que la onda de entrada. Y el máximo es VDD porque este circuito no puede poner en este nodo un voltaje mayor que VDD. Necesitaría tener corriente negativa o corriente para arriba para que la tensión de este lado sea positiva con respecto a una señal, a una tensión fija. Entonces, como la corriente solo puede ir hacia abajo, este voltaje tiene que ser menor que el voltaje máximo, porque la caída de tensión en RD siempre va a ser positiva arriba, negativa abajo. Entonces, el máximo es 1,8 y la máxima resistencia que logra que la tensión de salida tenga el rango completo, la podemos calcular como la diferencia de tensiones máxima y mínima dividida entre la corriente. Y entonces tengo que VDD es 1,8 y el voltaje en el drain es el voltaje de compuerta menos el voltaje de VTH. Creo que aquí me falta un paréntesis. Sería de esa manera. Y entonces es 1,8 que es el máximo, 0,447 que es el mínimo, y la máxima resistencia que va ahí es de 2,71 kiloohmios. Con esta resistencia y la transconductancia del transistor en este punto, puedo sacar cuál es la ganancia. Eh, y no está hecho, pero yo creo que es bastante sencillo, ¿verdad? La ganancia, ¿qué hice? Ok, pasé de página. La ganancia tendría que ser 2,71 kiloohms, que es RD, multiplicado por GM. Y GM había tres formas de calcularlo, entonces la más fácil creo que es 2ID entre VGS menos VTH, que es 2 por 0,5 miliamperios entre VGS menos VTH, que ya está calculado a la izquierda. Y si tengo que esto es RD, pues entonces la ganancia sería esto por esto, y ya tendríamos la ganancia de ese circuito. No puedo construir un circuito con más ganancias si no modifico algún parámetro. El problema es que están todos asociados, porque si yo cambio la corriente del circuito para subir la transconductancia, ¿verdad? Yo cambiaría la corriente para subir GM, entonces ya no puedo usar la misma resistencia porque aquí tengo más corriente y la resistencia máxima es menor, ¿verdad? Entonces si subo GM,
RD se echa a perder. Y posiblemente no tengamos mejora, porque como es un producto de GM con RD, GM tiene idea arriba y RD tiene idea abajo, entonces se cancelan. La corriente no es opción para subir la ganancia. Ya este circuito no tendría una forma de subirle la ganancia si no cambia el voltaje de alimentación. Eh, entonces, eso está por ahí. Cuando agregamos una resistencia en serie, había dos formas de resolver el núcleo de la configuración, que es lo que está en el formulario. Esta ecuación está en el formulario por aquí. Es esta de abajo. Si queremos demostrar la ecuación, podríamos usar el modelo equivalente de pequeña señal, pero ya hemos hecho muchos. Entonces, como conocemos el resultado del núcleo, la sugerencia es que siempre usemos las fórmulas conocidas. Este es el nodo 1, este es el nodo 2. Yo sé que la ganancia de 2 a 1 es el voltaje 2 entre el voltaje 2,1. Bueno, esta es la ganancia de voltaje. Es el voltaje 2 entre el voltaje 1 y eso es igual a GM RD, porque ya lo habíamos estudiado en la primera parte. Si yo numero este nodo como 0, sé que la impedancia de entrada de ese circuito es 1/GM, entonces tengo 1/GM de impedancia de entrada. Ese es el voltaje en 1. Por ejemplo, esto sube 1 y esto sube 0. Y quiero calcular AV 1,0, que va a ser voltaje 1 entre voltaje 0. Esa ecuación es un divisor de tensión y entonces pongo 1/GM entre RS más 1/GM, ¿verdad? Y para calcular la ganancia desde el 2 hasta el 0, yo las multiplico. Entonces sé que V2 entre V0 es igual a sí, es igual a V2 entre V1 por V1 entre V0 y se cancelan los V1. Por eso podemos multiplicar ganancias que estén en serie o en cascada. De manera que entonces en el numerador se cancela GM con GM y queda solo RD y abajo me queda lo que está en el divisor de voltaje, que es esto de aquí. Esta fórmula ya estaría entonces demostrada, es esta ecuación del formulario y tenemos un núcleo que tiene esas dos resistencias. Un detalle adicional es que recuerdan que en un transistor bipolar, si yo tuviera aquí en este transistor bipolar una resistencia en la base, la ganancia también cambia un poquitito, ¿verdad? Entonces voy a hacer esa observación porque creo que aquí tampoco viene. Eh, si no tuviera resistencia de base en este circuito, vamos a ponerle una resistencia de base y esto conectado a tierra. ¿Cuál es la ganancia de ese circuito? La ganancia sería muy parecida porque tendría que tener RC en el numerador, abajo tiene que tener RE más 1/GM, pero la resistencia base había que reflejarla, entonces hay que poner resistencia de base entre beta más 1. ¿Verdad? Para no hacer mucha demostración, solo la ponemos ahí abajo y sabemos que esa es la ecuación. Si en el de compuerta común ponemos una resistencia en la compuerta, que sería la resistencia de compuerta, tendría que ponerle aquí. No hace falta, ¿verdad? Porque la compuerta es una terminal que está completamente aislada eléctricamente del resto del circuito. Entonces, en este caso, aunque el circuito tenga resistencia en la compuerta, no se refleja. La reflexión de impedancias aplica solo para el bipolar. Entonces vemos que la resistencia emisora aparece multiplicada beta más 1 veces en la base. Y la resistencia de base aparece dividida beta más 1 veces en el emisor. Pero el MOSFET no tiene reflexiones porque el MOSFET, como les dije, tiene la compuerta aislada. Con modulación de longitud de canal, bueno, aquí se ve el ejemplo. Tiene el R gate, pero esta resistencia de gate no está haciendo nada, entonces no hace falta introducirla en las ecuaciones. Pero queremos calcular la impedancia de salida. La impedancia de salida ya la teníamos demostrada, la hemos visto en varias presentaciones y la podemos copiar directamente del formulario, que sería esta de aquí.
Bueno, la habíamos hecho para el bipolar, pero la del MOSFET tiene la misma estructura. Es uno más GMRO, RS. El bipolar era RE en paralelo con RB, esta es con RS nada más, más RO. Si el transistor fuera ideal, lo que reemplazamos es que RO es infinito, entonces todo esto me da infinito. ¿Verdad? Infinito a la derecha y un poquito más, que también depende de infinito. eh, es una impedancia infinita. Y aquí hay varios ejemplos. Entonces, una posibilidad sería tener un circuito como este. Este circuito ya tiene la parte de polarización de manera muy sutil, pero sí la tiene. Primero, porque tiene un voltaje de base fijo, ¿verdad? Entonces, este nodo tiene que tener un voltaje constante. Para el ejemplo pasado nos había dado 947 milivoltios, pero eso era porque la base, perdón, el emisor tenía cero. El emisor no, la fuente tenía cero. En este caso, no necesariamente tenemos un valor de CD igual a cero. Y lo otro que es muy importante es que para que esté bien polarizado yo tengo que ponerle condensadores. Entonces a esto le falta el condensador. Pero vamos a suponer que esas cosas se tienen que hacer correcta, no, perdón, en la compuerta no. La compuerta tiene que estar a un voltaje fijo, ¿verdad? Entonces, eso es de polarización, el voltaje de compuerta. Y lo otro que tiene es este transistor que está puesto ahí para que exista siempre un camino de corriente, porque si no, la corriente que viene por aquí no tiene dónde irse, no puede pasar a la fuente de la entrada porque capaz que la quema. Y la idea es ponerle el condensador para proteger ese circuito. Entonces, la única forma que tiene esta corriente para seguir su camino es pasar por una resistencia. Y aquí no están usando una resistencia, están usando un transistor conectado como diodo. Entonces, M2 conectado como diodo. Eso significa que el transistor ahora solo tiene dos terminales, la de arriba y la de abajo. Y em, la tensión que uno le aplique entre la terminal de arriba y abajo, VDS, va a ser igual a la tensión de compuerta, porque el drain y el gate son la misma. Entonces, yo puedo usar la ecuación cuadrática para encontrar si le pasa cierta corriente, cuál es el voltaje del nodo X. Eso en CD. Y en corriente alterna, el transistor M2 es 1/Gm2 porque la impedancia de un diodo desde arriba o desde abajo es 1/Gm. Esa tampoco está en el formulario, ¿verdad? Porque tenemos impedancia desde la compuerta, desde el drenador o desde la fuente, pero no está la impedancia de un diodo. La impedancia de un diodo es 1/Gm, desde arriba o desde abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la ganancia y para eso reemplazamos el transistor de abajo por la transconductancia equivalente, el de arriba. eh, en este caso es para calcular el factor de pérdida. Vamos a ver el circuito. La idea es que yo no puedo sacar la ganancia en un solo paso, porque las fórmulas las tengo para el núcleo, ¿no? Entonces, el núcleo es desde aquí hasta aquí. Y yo sé lo que ocurre entre el nodo 2 y el nodo 1, pero este circuito tiene un nodo 0. Y el problema principal que existe es que yo tengo este transistor. Yo tengo una fórmula cuando este transistor no existe, ¿verdad? Porque el formulario tiene la ecuación desde 2 hasta 0 con RS sin este transistor. Pero como ahí tengo un transistor atravesado, entonces yo voy a decir que la ganancia de 2/1 sigue siendo GMRD y que la ganancia de 1/0 es un divisor de voltaje. Entonces, lo que está en la página siguiente es el divisor de voltaje en la entrada. Vemos que este es el nodo 0 y este es el nodo 1 porque el nodo 1 ve una impedancia 1/Gm2 del diodo que está abajo. Vamos a guardar. 1/Gm2 del diodo que está abajo. Y 1/Gm1 es la impedancia de entrada del circuito, con todo lo que tenga arriba desde el source
el transistor se ve como una impedancia 1/GM1. Entonces, esta fuente se reparte al nodo uno y ya cuando estamos en el nodo uno para brincar al nodo 2 tenemos la ecuación de un núcleo eh, ya sin elementos externos. Entonces, el voltaje del nodo uno hasta el nodo cero es el paralelo de 1/Gm2 con 1/Gm1 entre ese paralelo más el RS. Este es el divisor de voltaje. Y reacomodando las expresiones, lo que se hacen son manipulaciones algebraicas hasta llegar a este valor. Lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Para poner todos los pasos, porque el libro se brinca muchos pasos, es poner 1/Gm1 por 1/Gm2 entre 1/Gm1 más 1/Gm2 dividido entre todo eso mismo más el RS. Y ahí lo que tenemos que hacer es eh, aplicar como un factor común o común denominador, reacomodar las ecuaciones, multiplicar arriba y abajo por términos que cancelen, hasta llegar a simplificar esa ecuación al máximo. Y esta es la simplificación al máximo. Entonces, sí le faltan bastantes pasos algebraicos, porque tenemos que pasar de esto a esto. Y entonces, después de hacer todas las simplificaciones, podríamos llegar a esta fórmula. Este es el divisor de voltaje en la entrada. A eso hay que multiplicarle GMRD, que es la ganancia del núcleo. Y entonces aquí está la ganancia completa, que sería la ganancia del núcleo entre este factor que quedó. Ya esta fórmula es pequeñita y considera las partes de este circuito. Eh, Aquí tenemos otro. Lo que dice es determine la impedancia de salida de este circuito. ¿Verdad? Son ejemplos aparte, no tienen nada que ver uno con el otro. Tengo un circuito enredado y dice calcule la impedancia de salida desde arriba considerando que lambda es diferente de cero. Lambda diferente de cero significa que el transistor no es ideal, sino que tiene un coeficiente de modulación de largo de canal. Y vamos a calcular esa impedancia. Sabemos que la resistencia RS que viene de la fuente y la resistencia 1/Gm2 paralelo con RO2 puede venir de un transistor. De hecho, sí es el mismo ejemplo. Perdón. eh, si es el mismo diagrama. Entonces, M2 se reemplazaría por la impedancia equivalente. Aquí está. Y RS aparece solito con la fuente conectada en corto. Entonces voy a mostrar que aquí en este diagrama, esto es Win en corto, porque para el método de análisis de impedancias de salida, la entrada está en corto. Y esto es el transistor M2 equivalente. Aquí observamos que RS y esta resistencia que van en paralelo, podemos hacerlas en paralelo primero y todo eso es RS, entonces lo ponemos en la fórmula. La ecuación que andamos buscando es esta de aquí, ¿verdad? Y entonces es 1 más GMRO, tiene que ser del transistor que está aquí arriba, entonces el que está arriba es el 1, GM1RO1. Y dentro del paréntesis, eso es lo que tenemos, afuera va RS. Entonces, todo esto de aquí es la resistencia que queda en el source. En este caso es RS paralelo 1 GM2 paralelo RO2. Y a eso le sumamos el RO1 y ya está la fórmula. Hasta aquí estaría correcto. El libro hace una simplificación adicional y lo que dice es que como este término tiene como, se ve como una ganancia, tiene unidades de ganancia, es decir, no tiene unidades, eso va a ser mucho mayor que uno y el libro quita este uno. Entonces, uno podría decir que es GM1 RO1. Y luego aquí la ganancia debería tender a lo que es más, o bueno, la impedancia en paralelo tiende a las partes más pequeñas, que en este caso es 1/Gm del 2 y la resistencia de la fuente, porque se asume que RO2 está en kilo ohms y en muchos kilo ohms. Pero no me gusta simplificar tantas cosas así al aire, entonces vamos a considerar que es esta
Y esta impedancia es la impedancia que se ve desde el drain para abajo. Ahora, el circuito tenía cosas del drain para arriba, ¿verdad? Si tenemos este nodo como el voltaje de salida, del drain para abajo es esa impedancia, pero del drain para arriba me falta la resistencia RD. Entonces, la impedancia total sería lo que acabamos de calcular, que es el Rout 1, en paralelo con el RD que estaba aquí para arriba. Vamos a ver. eh, Aquí hacia arriba podemos dibujar la resistencia RD. Este es el nodo Vout y la impedancia, perdón, la impedancia completa es el paralelo de lo que baja y lo que sube. Mira, esas dos en paralelo. Entonces, esta sería pues la fórmula completa. Yo la pondría sin aproximar. Entonces, todo esto paralelo RD. Y para completar el circuito, entonces dijimos, importante es que tenga una resistencia en el source para que la corriente siga, un condensador para desacoplar y dos resistencias o un set de resistencias, un conjunto de resistencias aquí en la compuerta que me dé un voltaje fijo. La ganancia de este es exactamente igual que la que acabamos de calcular. Es el mismo ejercicio casi, nada más que en lugar de un transistor como diodo, este tiene una resistencia fija. Y entonces yo tengo GMRD desde la salida hasta el nodo X y del nodo X hasta la entrada un divisor de voltaje de Vin por R3 paralelo 1 entre GM, entre RS más R3 paralelo 1 entre GM, que sería el análisis de este circuito. Ya para estas alturas ven que no es necesario estar dibujando los modelos equivalentes del transistor. Ya el modelo pi casi no lo usamos. eh, y no lo usamos porque ya tenemos una idea de cuánto debería dar, que para eso son las fórmulas. El curso se va con bastantes ecuaciones. Y lo que tenemos ahora es un problema de diseño. Entonces hay problemas en el libro, como les decía, que son un poquito más avanzados porque se hacen al revés. Lo que dice es, yo no tengo ningún elemento de circuito, no tengo los valores de los componentes y quiero calcularlos. Ese problema dice, diseña el circuito de la figura para que la ganancia dé 5. La ganancia tiene que ser exactamente 5. La resistencia en el source, no, perdón, la resistencia en serie de la fuente, que sí está en el source, pero es la resistencia en serie, es de 0, significa que la fuente es ideal. R3 es de 500 ohmios, 1/GM es la décima parte, es de 50, y esto está hecho de esta manera, ¿verdad? No es arbitrario. Recordábamos que la impedancia de entrada de este circuito tiende a ser la impedancia del transistor, que es de 50, entonces está bien acoplado, podríamos decir que es un amplificador con una impedancia de entrada de 50. No sabemos qué tiene la fuente, pero la idea es que esta impedancia es de 50. Y R3 es 10 veces, que eso era una buena práctica, 10 veces la impedancia de entrada del transistor. La potencia total para el circuito es de 2 miliwatts y el voltaje de alimentación es 1,8 voltios, asumiendo las constantes del transistor. Entonces, siempre que nos dan potencia en estos ejercicios, nos están dando de manera indirecta la corriente, porque yo con 2 miliwatts y 1,8 voltios puedo entregar una cantidad limitada de corriente. Entonces, lo primero es calcular corriente total, es potencia entre VD, porque potencia es corriente por voltaje. Entonces, me da 1,11 miliamperios. Y la sugerencia del libro es repartirlos, una parte para el drain y una parte para las resistencias. Entonces, en este caso, por consideraciones del libro, se escoge una corriente de drenador de 1,1 milis y una corriente de las resistencias de 10 micros. Esto es muchísimo más asimétrico en los MOSFET, porque para estas resistencias la corriente puede ser muy, muy, muy pequeñita, porque la compuerta no tiene corriente. En los bipolares había que darle suficiente corriente, por lo menos 10 veces la corriente de base, para no tener ningún efecto que se modele con Thevenin. En cambio, en este, yo le puedo poner una corriente muy pequeña y las resistencias me van a dar en kilo ohms o incluso mega ohms, que no es ningún problema. Con eso ya tenemos las corrientes por las ramas. Entonces, para seguir dimensionando, lo que necesitamos es encontrar cuál es el voltaje que va de este lado.
Si aquí abajo hay eh, 500 ohmios y yo tengo una corriente que escogí de 1.1 milis, el voltaje del nodo X, que sería el voltaje en R3, es corriente por resistencia, son 550 milivoltios. Y de aquí hasta arriba podemos calcular VGS, pero para calcular VGS yo necesito el tamaño del transistor. Este transistor no tiene el tamaño porque en el libro dicen, el libro está especializado como hacia diseño de chips, que el tamaño uno lo puede escoger también. No en todos los problemas se puede escoger el tamaño. Por ejemplo, si el transistor ya viene fabricado, ya es un transistor que compramos, yo el tamaño no lo puedo decidir, pero en este sí podemos escoger un valor apropiado para que OGS polarice el transistor y tiene que mantener a estos dos valores en un rango aceptable. La idea es que como yo tengo el valor de R3, vamos a ver lo que llevamos. Llevamos una corriente de 1.1 miliamperios, una corriente de 10 micros, llevamos una resistencia de 500 ohmios y los voltajes en los nodos, el voltaje de este nodo es de 550 milivoltios. Eso es lo que tenemos. Esta resistencia es cero y la fuente no importa lo que tenga. Yo necesito sacar este voltaje, pero para el voltaje ocupo el tamaño del transistor. Hay varias formas de asumir los parámetros, pero lo que recomiendan aquí es escoger el valor de VGS, porque si yo escojo VGS, los demás parámetros tienen que resolverse algebraicamente. Yo podría haber escogido el tamaño del transistor, pero entonces su VGS lo despejo. ¿De dónde despejo VGS? Yo sé cuál es la corriente de CD y tengo que sacar el voltaje. Entonces, la ecuación de funcionamiento del transistor es esta. Y el problema viendo la ecuación es que esto no lo conozco y esto no lo conozco. Entonces, como ID es conocido y yo tengo lo demás, yo puedo escoger una para despejar la otra, ¿verdad? Y entonces lo que se escoge es que VGS esté por encima de VTH. Si VTH como mínimo es 0.5, a este yo le puedo poner 0.8 para que en conjunto 0.8 menos 0.5 me dé 0.3. 0.3 es cuánto excede VGS a VTH y eso tiene un nombre en el libro, se llama el voltaje de overdrive. Se pone V overdrive. Overdrive es el exceso en la polarización o el excedente en VGS menos VTH y lo que significa es que este paréntesis está a 0.3 hacia la derecha del cero. Entonces es un buen valor. ¿Verdad? Yo podría ponerle un voltio, podría ponerle 1.2, pero si le pongo un 1.2 a la tensión gate source, tendría un overdrive muy alto. Tendría punto 8, punto 7. Y preferimos overdrives pequeñitos, ¿verdad? Tampoco queremos un overdrive de 50 milivoltios porque eso es muy poquito. Pero este es uno de esos criterios que se escogen, o de esas variables que uno escoge. Y entonces lo que sugieren en el libro es que escojamos su VGS. Si VGS es 0.8, las demás variables se pueden calcular. Pero entonces eso me va a dar, ¿verdad? Si 0.8 es VGS y abajo tenía 0.55, esto me va a dar 1.35, ¿verdad? Que sería 0.55 más 0.8. Y con esto ya puedo despejar las resistencias. Ahora, escoger la tensión VGS me hace despejar W entre L y me define la transconductancia al mismo tiempo. Entonces, W entre L se despeja de esta ecuación, por ejemplo. Y si yo pongo W entre L, tendría que pasar 2 a multiplicar y D al otro lado y todo lo demás a dividir. Esto lo podemos comprobar aquí rápidamente. Bueno, mientras MATLAB abre. Pero tendríamos un W entre L de 244, despejándolo de esta fórmula. Y la transconductancia la puedo sacar con cualquiera de las ecuaciones de GM. Esta que está aquí, 2 y D entre VGS menos VTH, tiene la corriente y el voltaje, entonces me da
1/136. Esta notación es medio fea porque yo no sé cuántos milisiemens es esto. Entonces, lo recomendable es usar notación de ingeniería y no poner el inverso de una resistencia para ver cuántos milisiemens hay. Entonces, les decía, perdón, la razón de anchos, ancho contra largo, sería 2 ID, y ID era como 1,11 milis, dividido entre K', que para este ejemplo es 100 micros, por VGS menos VTH al cuadrado. VGS le pusimos 0,8, VTH es 0,5, y esto da 246. Entonces deberíamos poner 246. Eh, no se me ocurre por qué está. Ah, bueno, sí. Es que es 1,1, 244, porque el resto se lo estamos poniendo a las resistencias. Ahí está bien. Y la transconductancia es 1/136,4. Entonces, les recomiendo lo pongan así, 7,3 milisiemens. 7,33 milisiemens. Que en milisiemens es más fácil de interpretar, porque sabemos qué transconductancia es mayor que otra, sin tener que estar viendo estas fracciones. Con W entre L y GM podemos sacar la ganancia de esta configuración. Lo que dice es que la ganancia tiene que ser 5, y si yo no tengo RS no tengo pérdida en la entrada. Entonces GMRD es la fórmula de la ganancia. GMRD tiene que ser 5, y entonces RD es 5 entre GM, y esos son 682 ohmios. Entonces ahí está. Lo único que faltan son las resistencias, pero tengo 10 microamperios y tengo los voltajes de cada una. La de abajo es de 1,35, y la de arriba tiene un voltaje diferente. Entonces, eh, aquí también se hacen sistemas de ecuaciones, pero era más fácil, ¿verdad? Porque usan el divisor de tensión. Lo que dice es que VD entre la suma son 10 microamperios para que la corriente sea 10. Y que el divisor de voltaje tiene que dar 1,35. De ese sistema de dos ecuaciones salen. Pero es más fácil, si yo sé que por aquí hay 10 microamperios, que esta resistencia tiene 1,35, y esta desde 1,35 hasta 1,8 tiene punto. ¿Cuánto es la diferencia? 0,45. Yo podría decir que R1 es el voltaje que tiene entre la corriente que tiene. Y entonces son efectivamente 45 kilo ohms como da la respuesta. Y la resistencia 2 sería 1,35 entre 10 microamperios, que efectivamente son 135 kilo ohms. Entonces no tuve que hacer como sistemas de ecuaciones porque tenía los voltajes y las corrientes. Cualquiera de los dos está bien, pero este está más fácil. Y se puede cambiar la resistencia de abajo por un transistor. Dice, se desea reemplazar la resistencia R2 por un transistor conectado como diodo. Calcule cuánto es W entre L del transistor 2 para que no modifique la corriente de polarización. Lo importante es que si el circuito tiene que funcionar estrictamente igual, tengamos que mantener todos los parámetros. Entonces, aquí va a haber 1,35, ya las resistencias dijimos cuál era su valor. Ya esto sigue siendo 1,8 voltios. La resistencia del drain es 682 ohmios. La resistencia de la fuente dijimos que es 0. El transistor M1 queda igual. Lo importante es que en este nodo sigan existiendo 550 milivoltios para que el transistor esté polarizado de la misma manera. Esto VGS sería lo mismo. Que la corriente sea de 1,1 miliamperios. Y esa misma corriente tiene que pasar por aquí. Y entonces ese transistor va a tener que bueno, va a tener que cumplir que VDS del transistor nuevo es 550 milivoltios, que VGS de ese mismo transistor es de 550, porque tiene el drain y el gate conectados en corto, y que la corriente que pasa por ahí sea la misma,
bueno, es lo que está aquí a la derecha. Si el voltaje en el source del transistor 1 es 550, eso es el voltaje DS o el voltaje VGS. Para ese transistor se tiene que cumplir la fórmula de saturación, porque observamos que un transistor con las dos terminales en corto siempre está en saturación, porque cumple que VDS debería ser mayor que VGS menos VTH, pero en este caso, VDS y VGS son iguales. Entonces, si esto y esto son iguales, a la derecha yo le resto un poquito y esto obligatoriamente es menor, ¿verdad? Entonces, siempre está en saturación. De la fórmula sustituimos todos los valores y despejamos W entre L. Entonces, o al revés, o W entre L primero sería 2 d entre todo esto y se le ponen los valores y me da la relación de tamaños. Esto es un transistor enorme, son 8880 de relación de aspecto. Sería un transistor muy ancho con muy poquito largo. Y al final, si uno lo tuviera que dibujar, se dibuja así una sola tira. Bueno, ahí quedó feo, ¿verdad? La longitud es en esta dirección, pero no es el ancho de todo, es el ancho solamente del polisilicio. Y el ancho, pues es todo el ancho del transistor. Entonces, en este caso, estos transistores que son muy, muy, muy anchos, se dibujan con transistores en paralelo y en un tipo de transistor que se llama un transistor con fingers, como con dedos. Porque lo que hacemos es que en lugar de dibujar una sola tira estirada, dibujamos una tira, pero la hacemos como, la doblamos así en los bordes y después hacemos como unos dobleces extra y hacemos un transistor más cuadradito. Entonces, eso eh, se ve más o menos así. Un transistor completamente recto se vería larguísimo. Aquí viene una bonita imagen. Un transistor recto de 15 micrómetros de largo se puede doblar y yo puedo hacer un transistor que tiene varios transistores en paralelo, tiene varios gates que se conectan todos en paralelo y mide 3 por 3 más o menos, porque este mediría 15 por uno y este mide como 3 por 3 entonces es más bonito, así cuadradito. Por lo tanto, la consecuencia es que estas relaciones que son así muy asimétricas no se dibujan todas largas, sino que se aplica esa técnica para que los transistores queden cuadraditos. Pero bueno, eso tal vez no es de este curso, entonces no lo vamos a necesitar. Nada más es como información general. Y listo, ya ese es el ejercicio. Ahora, existe la posibilidad de hacer un amplificador que solo lleve transistores, que ya no lleve ninguna resistencia. Que esta sería, ya M1 lo habíamos reemplazado. M2 es el transistor amplificador porque tiene la entrada conectada en la fuente y la salida conectada en el drenador. Entonces, este transistor tiene pequeña señal en dos de sus terminales. El de abajo no, el de abajo solo tiene, bueno, sí, sí tiene en el gate y en el drain, pero no amplifica, ¿verdad? El transistor de abajo está usado como resistencia, como diodo. Este es el que amplifica y este transistor de arriba es una fuente de corriente PMOS. Entonces aquí vienen como los reemplazos. M1 se conecta como diodo, es la resistencia de generación de fuente de M2. M2 es el amplificador porque la entrada está en la fuente, la salida está en el drain. Y M3 es una fuente de corriente constante porque tiene la base polarizada a un voltaje fijo. Aquí lo nuevo es M4, M5 y M6. Estos transistores están en serie y están todos conectando el drain con el gate, el drain con el gate, el drain con el gate. Uno puede escoger el voltaje de este nodo como V1 y el voltaje de este nodo como V2 y la idea es ver cuánto se deja cada uno, ¿verdad? De extremo a extremo, porque es como un divisor de tensión pero activo. Entonces, para poder calcular el voltaje V1, el voltaje V1 es VGS del transistor 6. Y lo que podemos hacer es escoger una corriente de polarización. De manera que si yo quiero por aquí los mismos 10 microamperios y tengo una tecnología de transistores eh, determinada por K' y todo lo demás, K', VTH,
Yo puedo escoger V1. En el caso de este circuito, esto tenía que ser 1.35 voltios exactos. Por lo tanto, el VGS del 6 tiene que ser 1.35 voltios y la corriente del 6 tiene que ser de 10 microamperios y de la ecuación del transistor 6 yo sé que la corriente del 6 es igual a un medio de K', que lo dice la fábrica, por W6 entre L6. Este es el parámetro que yo puedo despejar, ¿verdad? Porque todo lo demás es conocido. Entonces, si la corriente por aquí es determinada, yo la escogí, y este voltaje es el que yo necesito, yo puedo calcular el ancho para que V1 sea exactamente 1.35 con 10 micros. Puedo hacer lo mismo para el 5, puedo hacer lo mismo para el 4, y al final puedo decir de qué ancho es el 6, de qué ancho es el 5 y de qué ancho es el 4 para que esto funcione de manera correcta, ¿verdad? Si aquí hay 1.35, tendría que ver cuánto voltaje tengo que ponerle al de arriba. Posiblemente necesite una tensión de alimentación más alta porque este transistor tiene que tener, si esto es un PMOS, este es el source y este es el gate, tiene que tener un VSG mayor que el absoluto de VTH. La ecuación lo que dice es que el transistor tiene que estar bien encendido. Los VTH de los PMOS son negativos, entonces en este caso VTH debería ser el absoluto, por ejemplo, que necesite medio voltio también para encender, pero ese medio voltio es desde arriba hasta abajo. Entonces yo necesitaría, si aquí arriba hay 1.8, aquí abajo tendría que tener 1.3 o menos, ¿verdad? El problema es que después no me alcanza porque se me podría apagar el de arriba o el de abajo. Entonces, digamos, aquí ocupamos como 1.2 y abajo 1.3, entonces no funciona. Yo debería ponerle aquí una fuente de 2 voltios y medio para ponerle aquí como 1.8 voltios y tener suficiente rango para que este divisor de tensión funcione con las tensiones en orden. Pero más o menos esa es la idea. Este no hay que calcularle nada, es nada más ilustrativo, pero sí está la explicación de cómo funcionan estos circuitos divisores de tensión que están hechos todos con transistores. Y listo, eso por un lado. Entonces, la segunda parte de la clase, hoy es una clase cargadita, es la otra configuración que falta, que es la configuración del drenador común. La ventaja es que son repetidas, porque ya con los bipolares estudiamos. Entonces, el último circuito que tenemos que ver es este amplificador con la entrada en la compuerta, la salida en la fuente. Y del análisis de corriente alterna podemos demostrar que la ganancia de ese circuito es la impedancia de la carga entre 1 sobre G más la impedancia de la carga, que eso es lo mismo que para nuestro amplificador del seguidor de emisor. El seguidor de emisor tenía la misma fórmula, y entonces ya la habíamos visto. Esta ecuación y esta ecuación son muy parecidas porque el circuito se comporta como un divisor de voltaje. Habíamos dicho que los seguidores o los de drenador común o colector común son un divisor entre 1 sobre Gm, que es la impedancia del diodito que está conectado aquí entre la entrada y la salida. Ese diodo está en serie y la carga está en paralelo. En este caso, RL tiene RO porque le estamos poniendo el RO del transistor de una vez. Sabemos que el transistor tiene una resistencia aquí, que es RO, pero en corriente alterna o está apagado. Entonces, la resistencia RO arriba tiene tierra y abajo está en este nodo, de manera que está en paralelo con RL porque RL también está de este nodo hasta tierra. Esa es la ganancia. Y aquí hay algunos circuitos que están conectados con algunos transistores de ejemplo. Entonces, si el de arriba es un seguidor, porque tiene la entrada en la compuerta y la salida en la fuente, el de abajo es una fuente fija, porque tiene una tensión VGS conocida y constante. VGS aquí no varía. Entonces el transistor M2 en corriente alterna lo puedo reemplazar por una resistencia equivalente que sería RO2 y la ganancia de toda esta configuración sería RO1
en paralelo con la resistencia de la fuente, que es RO2, entre 1/GM1 más RO1 en paralelo con RO2, ¿verdad? La ecuación del formulario lleva RS, pero el RS de este circuito es la resistencia equivalente del 2, que es RO2. ¿Por qué no lleva 1/GM? Porque no tiene la conexión del diodo, ¿verdad? Si esto de abajo fuera un diodo, habría que ponerle 1/GM al circuito, pero en este caso, como es una fuente de corriente, no lo lleva. Y la impedancia de salida, vistas de la terminal de salida, aquí, de aquí para atrás, sería el paralelo de varias cosas. Tenemos que considerar RO1, RO2, que están puestas aquí, y 1/GM1. 1/GM1 porque es la impedancia del source del transistor. Al final estas tres tienden a la más pequeñita, que casi siempre es 1/GM, pero dijimos que no hace falta aproximar. Podemos usar esta ecuación y poner esto como en la respuesta. Y después vienen algunos ejercicios de diseño porque ya la configuración estaría más o menos completa. Entonces dice, diseño un seguidor de fuente que permita conectar una carga de 50 ohmios con una ganancia de medio volt, perdón, de 0,5 y con un presupuesto de potencia de 10 miliwatts. Determinar GM y W entre L asumiendo estos parámetros para la tecnología. Entonces, importante es la tecnología. Yo no puedo tocarle nada, pero sí puedo modificar estos valores. Lo importante es buscar el esquemático, porque al final vamos a necesitar el esquemático de este circuito, ¿verdad? Y algo importante del circuito seguidor es que sí tiene resistencia de este lado. Entonces yo puedo poner que la carga del circuito es de 50 ohmios. Y esta resistencia de abajo puede ser la carga perfectamente, pero también yo puedo hacer acople y poner la carga afuera. Entonces puedo poner los 50 ohmios aquí de resistencia de carga y esto es una resistencia del source. Otra cosa importante es que estos se conectan directamente a VDD sin resistencia de drain porque no la necesitan. Y lo otro es que necesitaría una resistencia de polarización y la fuente de la entrada. Entonces ocupamos todas esas cosas del diagrama. Creo que creo que no viene el dibujo. Entonces, bueno, ya lo dibujé. Porque es el circuito con toda la polarización y con la carga conectada por fuera. La idea es que la carga se conecte afuera. Entonces, como el amplificador algo tiene que tener adentro para poder seguir el camino de la corriente, le vamos a poner esa resistencia. Lo que hacemos es que si tenemos potencia y tenemos voltaje, ya tenemos corriente. La corriente total son 5,56. Toda esta corriente puede pasar perfectamente por el transistor porque ven que si polarizamos solo con una resistencia, esta resistencia no tiene corriente. Y con toda esta corriente podemos eh, despejar de la ganancia cuánto tiene que dar GM, porque nos están dando una ganancia a la que tenemos que llegar. Y lo otro es la carga. Este, si la ganancia tiene que dar medio, la ganancia no puede ser un montón porque este circuito solo atenúa, ¿verdad? La fórmula de ganancia tiene el denominador más grande que el numerador porque tiene más variables en el denominador. Ven que aquí tiene más cosas que aquí arriba. Entonces, la ganancia en este caso sería RL entre 1/GM más RL. De hecho, técnicamente debería ser RL con RS, ¿verdad? Si el circuito tiene un RS interno. Lo que hay que hacer es buscar con diseño cómo aproximar esas ecuaciones. Entonces, lo que podemos hacer es definir que RS sea de 500 ohmios. El problema es que 500 con 5,56 me va a dar un voltaje muy alto. Pero bueno, son detallitos del ejercicio que no muestra el libro. Entonces, eh, podríamos tener esta combinación. Si la carga es de 50 y la resistencia de RS es de 500, yo voy a tener que el paralelo tiende más a 50. Entonces, la fórmula de ganancia va a tener 50 arriba y 50 abajo.
Esto va a ser como 49, coma algo, 48, 40 y, ¿verdad? Habría que hacer el cálculo. Y de aquí yo puedo despejar uno sobre gm para que la ganancia me dé 0,5. Entonces la transconductancia me da 1/50. Y con la ecuación de transconductancia y la corriente que ya tenemos, yo puedo despejar el tamaño del transistor. Entonces ya escogí el tamaño. De aquí, si queremos seguir diseñando para arriba, vamos a poder sacar VGS. En realidad, de este lado hay que conectar de alguna otra manera una tensión para que el gate tenga ese voltaje fijo. Entonces podríamos ponerle un divisor, ¿verdad? Pero la tensión VGS habría que despejarla y eso ya no está hecho en el problema del libro. Entonces VGS puede ser la raíz de 2 y D entre K', W entre L más VTH. Y con los valores que ya tenemos, podemos sacar cuál es el voltaje en el gate para después sacar las resistencias. El problema es que aquí gastamos algo de corriente. Pero bueno, el ejemplo que trae el libro está así. Y también tendríamos que revisar algunos ejemplos de los exámenes para ver, porque estos son muy abiertos y uno puede escoger demasiados parámetros libres. Entonces, en los problemas de exámenes, yo siempre les digo, asuma tal condición y calcule tal cosa, asuma tal otra condición y calcule lo que sigue, van como más con pasos. Los seguidores también se polarizan, que bueno, el problema también anterior es que solo era como el núcleo. Las polarizaciones pueden ser una resistencia de compuerta y con la ventaja de que esta resistencia no consume corriente y al mismo tiempo define la impedancia de entrada. Y la resistencia RS dijimos que la podemos reemplazar por una fuente de corriente y las fuentes de corriente se implementan con transistores polarizados con un voltaje VGS fijo, porque si VGS es constante, la corriente que consume es constante. Viene otra parte del problema, bueno, es otro problema, dice, diseña para que la corriente de drenador sea de 1 mili, la ganancia de 0,8, que la resistencia de compuerta sea de 50K. Se escogen o se deben calcular estos valores y tenemos estas constantes. Es buena idea eh, tomar los problemas del libro y tratar de resolverlos uno, ¿verdad? Porque leer ejercicios está bien, uno puede leer los primeros, pero después hay que ir a darle a la álgebra para poder interiorizar todo. Entonces aquí los vamos a leer, pero la recomendación es que no solo lean los ejercicios, sino que también hagan ustedes algunos. Y lo que pueden hacer es abrir el libro, van a la parte de problemas y empiezan a resolver ejercicios hasta que les den. El libro creo que tiene como un solucionario. Hay muchos ejercicios que tienen errores, pero en la solución, pero funciona. Entonces, lo que dice es que tengo ciertos requerimientos. La corriente son 1000, la ganancia es 0,8 y la resistencia al gate son 50. Podemos ver la ecuación de la ganancia. Este es medio difícil porque muchas ecuaciones se combinan entre ellas. Entonces, si la ganancia es RS entre 1 sobre Gm más RS por fórmula, y sé que eso da 0,8, lo que no conozco es Gm, pero tampoco conozco RS, ¿verdad? Porque dice que RS no es conocido y Gm no lo tengo porque lo único que tengo es la corriente. Yo necesito, para sacar Gm, dos de tres cosas. Recuerdan que Gm es función de la corriente, del voltaje y del ancho, pero el voltaje y el ancho no los tengo. Entonces, el problema en este ejercicio es que no puedo suponerlos, porque si yo supongo VGS, la transconductancia me va a dar algo y puede que eso ya no me calce con la ganancia, ¿verdad? La idea en los ejercicios anteriores es que yo podía suponer VGS y entonces acompañado con ID ya tengo el valor de Gm. Pero en este ejercicio la ganancia depende fuertemente de Gm. Entonces vamos a hacer un sistema de ecuaciones. El problema sí es bien difícil, pero está resuelto en el libro. Porque entonces de la ganancia, que es esta ecuación, en lugar de Gm, vamos a escribir la fórmula de la transconductancia que tenga la corriente y el voltaje. Entonces me queda de esta manera. ¿Verdad? Gm era 2 I D entre VGS menos VTH.
El problema es que aquí sigo teniendo dos variables, porque las variables son VGS y RS. La corriente no, porque ya la tengo. Entonces, el siguiente paso es simplificar un poco la fórmula. Lo que hacemos es multiplicar arriba y abajo por 2ID. Entonces queda 2ID RS, abajo queda VGS menos VTH más 2ID RS. Y el siguiente paso es, eh, esta ecuación de la derecha es exactamente igual que esta de la izquierda. Entonces aquí no hay paso. El siguiente paso es calcular el valor de RS. RS tiene que tener un voltaje que va a ser el voltaje de alimentación, porque en este no, lo que tenemos es el voltaje VD menos el voltaje de encendido. Mm, no, aquí faltan cosas, espérense, porque esta ecuación tiene un montón de cosas. Lo que están haciendo es despejando RS de esta fórmula. Ah, no, ya vi. No son iguales. La diferencia es este VD. Perdón. Entonces, de nuevo, bueno, la ganancia es esto. Reemplazamos la transconductancia. Me queda una cuestión que solo depende de RS, VGS y D. Dije que las variables eran RS y VGS. Em, entonces, el siguiente paso es reacomodar. Tenemos 2 I de RS, VGS menos VTH más 2 I de RS. El VGS de este circuito es lo que tiene de un lado menos lo que tiene del otro, porque también aquí tengo una diferencia. Entonces, VGS es el voltaje del gate menos el voltaje del source. El voltaje del gate es VDD. Este sí o sí, porque esta resistencia no tiene corriente. Entonces, de aquí hasta aquí hay 0 voltios y el mismo voltaje de alimentación está en el gate. El voltaje del source es IDRS y donde yo sustituyo VGS, tengo que poner que VGS es VDD menos IDRS. Este IDRS se lleva uno de estos dos y ya me queda solo uno en la fórmula. Con la ventaja de que esta ecuación ya tiene solo una variable que es RS, entonces el siguiente paso es despejarla. RS se despeja algebraicamente, que queda aquí una combinación de cosas, o se podría sustituir en la calculadora. Ya tenemos que punto 8 es igual a todo esto y despejamos el valor de la X, que da 867. Esa es la explicación del ejercicio, entonces hay que ir a estudiar otra vez todos los pasos, pero parece consistente. Y ya teniendo RS, yo puedo sacar el voltaje de este nodo, puedo sacar el VGS directamente, ¿verdad? Para resolverlo aquí para atrás. Y si ya tengo VGS, ya puedo despejar el ancho a partir de la ecuación de transconductancia o a partir de la ecuación del transistor. Entonces ya me da, ¿verdad? El siguiente paso sería VGS y el siguiente paso es la corriente. De aquí en adelante, lo que tenemos son ejemplos de final de capítulo, porque este capítulo es un poquito más corto que el capítulo de bipolares. Y es que las configuraciones se repiten, ¿verdad? Las tres configuraciones con transistores bipolares son más complejas que con transistores MOSFET, porque los MOSFET, el modelo tiene una resistencia menos. Las fórmulas son casi iguales en todos los casos. Y entonces vienen circuitos enredados, no dicen qué configuración es y piden ganancias e impedancias. En esta configuración, bueno, también vienen circuitos Robertos con PMOS. Tenemos que fijarnos cuáles son las terminales para ver qué tipo de amplificador es. La entrada está aplicada en la compuerta, la salida en el drenador, entonces este es un common source o fuente común. Y la ecuación del fuente común de M1 es que la ganancia es igual a menos GM porque fuente común lleva un negativo multiplicado por toda la resistencia del drain, que para este caso la resistencia del drain es la resistencia de M2, que es RO2. La resistencia de M3 es 1 entre GM3 paralelo a RO3.
Y la resistencia del drain del uno es RO1. El problema debería decir, considere todas las modulaciones de longitud de canal. Entonces se ve así el equivalente. Tiene resistencia RO1. El 2 es una fuente de corriente y el 3 es un transistor conectado como diodo. ¿Por qué? Porque el 2 tiene fuente fija en el gate y fuente fija en el source. Entonces nunca va a variar la tensión VGS y es una fuente de corriente fija. El 3 es un diodo porque tiene la compuerta y el drenador conectados en corto y están a tierra, pero sí están al mismo potencial. Entonces el 3 es un diodo y tiene una impedancia 1/Gm con todo y R3. Y este sería el resultado final. La impedancia de salida es lo que se ve de este nodo para atrás, que son solo las resistencias, con todo y el 1/Gm3. Y la impedancia de entrada es infinita porque tengo el gate directamente conectado a la fuente. Entonces podemos poner que Rein es infinito y ya tenemos la caracterización de este circuito con las tres partes principales. Este segundo dice, calcule la ganancia del circuito. Tenemos que ver qué configuración es. Entonces, con puertas la entrada, drenadores la salida, sigue siendo common source. La fórmula de common source desde el gate hasta el drain es menos Gm por RD. Pero este circuito tiene degeneración de fuente, porque en la fuente esta es la resistencia RS. Entonces la fórmula debería ser menos RD entre 1/Gm más RS. Esto es sin RS y este es con RS. Entonces, en la resistencia del drain dice que omitamos modulación del largo del canal. Tenemos una fuente fija, por lo tanto, la resistencia del drain es RO2. Luego tenemos 1/Gm que viene de la fórmula, que es del 1, y tengo la resistencia del diodo que está conectado arriba, que sería 1/Gm3 paralelo RO3. Esta sería la ganancia de este circuito. Impedancia de entrada, infinita. Impedancia de salida, lo que se vea de este nodo para atrás, que sería solo RO2. Aquí el problema es que el enunciado dice omita modulación de largo del canal, pero sí lo estamos considerando para el 2 y para el 3. Entonces yo le pondría omita modulación del largo canal solo para el transistor M1, que a veces algunos problemas del libro dicen eso. Entonces M1 lo sacamos ideal. ¿Por qué omitirle a M1 y a los otros no? La razón es que la impedancia del 2 es muy directa de sacar, la impedancia del 3 es muy directa, pero el efecto que podría tener la modulación del uno en la ganancia es más difícil, porque eso me da reflexiones de impedancia hacia arriba. Sí se puede sacar, pero el procedimiento es muy largo, porque si yo tengo que considerar, bueno, al revés, todo esto reflejado para acá, para que me dé una impedancia de salida, la impedancia de salida de este circuito con modulación sería RO2 paralelo con toda la reflexión, y la reflexión era 1 más GM1 RO1 RS más RO1. Esa es la impedancia de salida. Y entonces la ganancia lleva esta formulota en el numerador. Y entonces queda gigante. Y sí se puede, porque hay que hacer la reflexión, pero ya es demasiado, ¿verdad? Porque son ecuaciones muy largas. Entonces la idea es que en algunos casos preferimos omitir la modulación de M1 para evitar tener que hacer la reflexión desde el source para arriba y usar las ecuaciones ideales de ganancia. Sabemos que las resistencias que tiene conectadas los extremos son fáciles de calcular y por eso la sustituimos, pero la del uno no la consideramos. Vienen algunos otros. Este sí lleva, eh, tengo que arreglar la presentación, este sí lleva modulación porque
Aquí las ecuaciones lo tienen. Entonces voy a ponerle considerando, perdón, y eso no lo cambié, tenía que haberlo cambiado. Em, Interesa qué tipo de amplificador tenemos. Entonces, con puerta y drenador es un common source. Todavía seguimos con common source. Pero en el drenador tiene varias cosas revueltas. Entonces, la, bueno, la transconductancia del transistor 2 es la que cuenta para la ganancia. La ganancia de esta configuración AV sería menos Gm del 2 multiplicada por toda la resistencia equivalente que tiene en el drain. ¿Verdad? Y la resistencia, creo que el de la derecha es diferente que el de la izquierda. Ajá. Entonces, para ver el circuito de la izquierda, la ganancia es menos Gm2 RD porque es un common source. Y RD está formado por la resistencia RO2 que va para arriba y la resistencia que va aquí para abajo que lleva todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, sería Gm2, que es esta de aquí. Y todo este paréntesis es la reflexión de RS hasta arriba de M1, que es 1 más GM1, RO1, RS más RO1. Eso es toda la impedancia. Esto es la impedancia de M1 desde el drain. En paralelo con RO2. Este debería decir RO2. Un montón de errores tiene esta diapositiva. Perdón. Sí, está bien, ¿verdad? Porque entonces tengo transconductancia total del 2 y resistencia total en este nodo, que es RO2, que se ve para arriba, y toda esta reflexión de impedancias del transistor 1. El de la derecha es otra configuración diferente, y entonces dice que la entrada está conectada en el source de un transistor, la salida en el drain. Este es un common gate. Common gate tiene ganancia positiva y además tiene una resistencia en serie. La resistencia del drain es esta de arriba. Entonces, esto, lo recomendable es también redibujarlo como quedaría en pequeña señal. Esto es RO2. Esto es tierra. Este es el amplificador que tiene un RS, tiene win y tiene tierra de este lado. Ese es el formulario y el formulario dice es resistencia del drain entre 1/Gm más resistencia del source. Entonces no tiene ninguna variación. Este sí está hecho ideal. Entonces le ponemos lambda igual a 0 y a este le podemos poner lambda diferente de 0. Tengo que hacerlo en dos diapositivas diferentes porque son dos problemas diferentes. Más o menos. Luego tenemos otros ejercicios. eh, este particularmente dice que está formado por dos transistores que tienen, son como dos amplificadores en serie. Y vamos a verlos. Lo que dice es que la entrada está conectada a la compuerta y este tiene la salida en el source. Entonces el drain es el común, ¿verdad? Este de aquí tiene common drain. El primero es un seguidor y el segundo tiene la entrada en el source y la salida en el drain. Este es un common gate, que serían los dos amplificadores ahí en cascada. Lo que tendríamos que hacer es calcular cuánto hay desde, por ejemplo, numerando los nodos, el nodo 0 hasta el nodo 1 y después del nodo 1 hasta el nodo segundo, hasta el nodo 2. Si yo hago V1 entre V0, el problema es que el transistor 2 se ve como carga.
porque la impedancia del transistor 2 desde este nodo es 1/Gm del 2. Entonces, este 1/Gm del 2 queda en el source del 1. Y la ganancia del 1 sería entonces, como era un divisor de tensión, 1/Gm2 entre 1/Gm1 más 1/Gm2. Porque la fórmula del seguidor del common drain era Rs entre 1/Gm más Rs. Y en lugar de Rs tengo la impedancia de Gm2. ¿Verdad? Y a la derecha, para hacer V2 entre V1, tendríamos la ganancia de ese núcleo, que sabemos que es Rd entre 1/Gm más Rs. Pero este núcleo ya no tiene un Rs, ¿verdad? Porque esta resistencia ya no existe. La resistencia que pueda tener esto desde el nodo de salida ya no cuenta porque yo ya tengo el voltaje en 1. Entonces el voltaje en 1 para pasarlo al voltaje 2 ya no tengo ninguna resistencia en serie. Y entonces me queda que la resistencia es Rd y la transconductancia es Gm del 2. Yo multiplico estas dos fórmulas y entonces Gm se cancela con Gm y me da la ecuación que está aquí en el diagrama, la presentación, que es Rd solito arriba entre la suma de resistencias. eh, Solo así con paciencia se analiza un circuito. Entonces, no hay una forma rápida de sacar esta fórmula directamente del formulario, sino que hay que hacer las dos etapas. Aquí hay un modelo equivalente que también se ve un poco extraño. El problema es que para poder dibujar este, hay que representar este transistor M1 como solo el diodo que está de este lado. Como es un seguidor, digamos que el seguidor lo único que tiene es la transconductancia del diodo. Entonces se pone la transconductancia en serie con la fuente. Y este sí se podría hacer en un solo paso, pero esto no es tan visual. Entonces, lo recomendable es que cuando tenemos dos transistores, hagamos etapas en cascada. Y, y tienen otros más. Lo que pasa es que, ¿verdad? Hay que sacar mucho tiempo para estudiarlos todos. Este de aquí es un enredo, pero también lo recomendable es decir drain, source, gate. Tiene dos salidas, entonces son dos amplificadores en uno. Lo que pide el problema es sacar las ganancias desde la salida 1 hasta la entrada y desde la salida 2 hasta la entrada. De la salida 1 contra la entrada, el circuito es common drain, es un seguidor. Y desde la salida 2 hasta la entrada, el circuito es common source. Entonces tiene fórmulas diferentes, ¿verdad? De 1 hasta la entrada, la fórmula debería ser Rs entre 1/Gm más Rs. Y desde el 2 hasta la entrada, la fórmula debería ser Rd entre 1/Gm más Rs, ¿verdad? Porque este era common drain y este es common source. Y se reemplazan las partes del circuito que tenemos. Entonces, para Vout 1, la resistencia del source es todo esto, que es 1/Gm2 paralelo a RO2. Dice también que solo M1 se le omite la modulación. Entonces, tendría 1/Gm2 paralelo a RO2, que es esa impedancia. Y abajo va repetida, entonces es Rs y 1/Gm del 1. Ya esta es la ecuación de ganancia de 1 con entrada. Y la del segundo, la resistencia total del drain es todo lo que está aquí arriba. No me agarró el cuadrado. Aquí. La resistencia de todo este circuito es RO del 4 solito, porque es el drain. Y de aquí para arriba tengo RO del 3 paralelo 1/Gm del 3, porque ese es el source del transistor. Y la terminal de fuente del transistor tiene el 1/Gm. Estas tres están en paralelo y es lo que está aquí arriba como RD. Y abajo tiene 1/Gm y RS, que RS es lo que estaba aquí abajo que lo reflejábamos para arriba. Es negativa y por lo tanto el negativo está por aquí. Y eso ya quedó. Y al final del capítulo vienen también algunas reflexiones. Son todas eh,
como son frases que todas son verdaderas. Un segundo. Es que también me había encontrado uno en otro libro que quería mostrar antes de irnos. Entonces estas se pueden leer, se pueden discutir y se pueden analizar, ¿verdad? Son condiciones de amplificadores MOSFET que todas son válidas. Son un buen repaso de todo el análisis de circuitos. Entonces, quería mostrar ahora el puro final, me acabo de mandar por correo uno, que me había encontrado en internet, ¿no? En internet se encuentra un montón de cosas. Y bueno, la idea sería buscar en libros y en otros materiales. La idea es que uno puede combinar amplificadores con componentes y con otras cosas. Entonces me encontré este y de acuerdo con todo lo que hemos estudiado, esto es como para mostrar el avance del curso, porque al final uno dice, sí, todo este curso es igual y todo se repite y todos son los modelos, qué pereza los modelos. Pero si uno lo estudia realmente a conciencia, uno puede agarrar diagramas como este y ya entenderlos muy bien, ¿verdad? En este amplificador, si esta es la fuente de la entrada, se aplica un amplificador de colector común. El colector común me va a poner aquí un voltaje, que fue lo último que acabamos de revisar. Y este voltaje va a estar aplicado en el emisor de este, entonces este sería una configuración de base común, porque la salida está conectada aquí arriba. Entonces la salida la tomamos de aquí, la base tiene un voltaje fijo en teoría. La salida la tomamos aquí arriba y este de arriba es otro seguidor que me va a dar aquí otro voltaje. El problema es que esto es como una red de retroalimentación, entonces este lo vamos a tener que estudiar más adelante. Lo que debería hacer por ahora es partirlo. Entonces, bueno, yo sé que este es el ejemplo, no debería variarlo, pero entonces le podemos quitar esta resistencia y la ponemos aquí como un divisor de voltaje, nada más para que este nodo tenga un voltaje de polarización fijo. Después sigue el seguidor, tiene una fuente de corriente y una resistencia. Entonces la fórmula de este seguidor tendría que llevar la ganancia con esta resistencia, que es la resistencia de carga. Y la de Q3 sería RL entre 1 sobre GM más RL. Entonces más o menos una configuración parecida, ¿verdad? Ya se puede analizar. Y esto que está aquí en medio se parece a un par diferencial, que pensando hacia el futuro en el curso, vamos a tener que estudiar pares diferenciales porque son un circuito base para hacer amplificadores operacionales y queremos llegar a hacer un operacional completo dentro del curso. Entonces, este circuito es muy curioso, así cuando está en espejo, porque si yo polarizo este transistor y la corriente del transistor Q1 aumenta, la del 2 obligatoriamente tiene que disminuir, porque los dos tienen que sumar un miliamperio. Entonces es un par que está como acoplado, así se ve, ¿verdad? A pesar de que yo pueda modelar este como un amplificador separado de este otro, que es como normalmente lo hacemos, el de la entrada es un circuito de drenador común, perdón, de colector común, y este otro es de base común. El resumen de la configuración en espejos no es un espejo, es simétrico. Es que después hay espejos de corriente y se confunden. Este es un par diferencial. La idea es que si el de la izquierda lleva más corriente, automáticamente el de la derecha tiene menos corriente. Y viceversa, ¿verdad? Si aquí disminuimos la corriente, a la derecha vamos a aumentar la corriente. Y entonces el circuito funciona como una balanza, ¿verdad? Si baja un lado, sube el otro. Y si sube el lado izquierdo, bajo el lado derecho para poder llevar la señal a través del resto del diagrama. Son ejercicios que ya uno puede analizar con toda la teoría del curso. Y lo otro es que ya aquí no tenemos que hacer el modelo pi 100 veces, porque ya tenemos un formulario con las ecuaciones resumidas. Entonces, em, este es el resumen. Este es todo el capítulo 7. Y entonces ya tenemos de materia para examen el capítulo 5 completo, el capítulo 7 completo, y ya podemos ir a hacer práctica.
La próxima semana, además de hacer práctica de examen, vamos a empezar a estudiar el capítulo de etapas de salida, que no me acuerdo cuál capítulo es, creo que lo podría buscar aquí rapidísimo, pero hay un capítulo de etapas de salida que me interesa revisar también para el primer examen. Yo sé que es mucha materia, pero bueno, el curso es bastante denso. Entonces, Razavi Fundamentals, ya les digo, es nada más para ver qué es lo que sigue. El capítulo que sigue es el capítulo 14 y tenemos que verlo en este momento. Yo sé que está al final del programa del curso, pero hay que verlo ahorita porque en el laboratorio, en el taller, no sé cuál es el que están llevando, si lab o taller, eh, van a necesitar etapas de salida, entonces mejor lo vemos tempranito. De momento ya es mucha materia, porque hoy completamos capítulo, entonces voy a parar por aquí. Gracias por conectarse. Hoy fuimos poquitos, pero muchas gracias por venir. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego.